Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en esta cuarta charla acerca del programa Stable, veremos vía aérea a Airway. Tenemos entonces que el Stable trata varios puntos acerca del manejo de la vía aérea, dependiendo del grado de dificultad respiratoria. En los que más nos enfocaremos será en el proceso de intubación endotraqueal, en la obstrucción de vía aérea, que son dos de los más importantes puntos que debemos manejar en atención primaria. Como guías generales tenemos que los neonatos con respiración insuficiente o dificultad respiratoria representan a la población más grande de neonatos que son referidos a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que el diagnóstico diferencial de estos neonatos comienza en el hospital de la comunidad, ya que aquí es donde debemos reunir la información, la historia materna y la historia del neonato, la historia del parto y todos los antecedentes perinatales, los síntomas que se presentan, el examen físico inicial y la evaluación de los resultados del laboratorio y los resultados radiográficos, ya que en las mayorías de unidades sí contamos con laboratorio y con un estudio radiográfico. Es importante también evaluar continuamente el grado de la respiración insuficiente que el neonato está experimentando para poder proporcionar la ayuda apropiada. Esta ayuda, en dependencia del grado de insuficiencia respiratoria que tenga, puede ir desde oxígeno suplementario hasta ventilación a presión positiva con máscara y bolsa, o cuando sea necesario el uso de técnicas de intubación endotraqueal y también el uso de ventilación mecánica. Entonces, hay tres pruebas que debemos evaluar para tener la constancia de qué grado de dificultad respiratoria tiene. Y estas pruebas generalmente evalúan el área cardiovascular y el área respiratoria, que son las más afectadas cuando un recién nacido tiene dificultad respiratoria. Estas pruebas van a ser una radiografía de tórax, que generalmente en los recién nacidos es una radiografía tóraco-abdominal, una gasometría arterial, el análisis de gases arteriales, que para evaluar dificultad respiratoria debemos tener en cuenta que debe ser arterial, y una biometría en la que nos va a reportar hemoglobina y hematocrito. Tenemos entonces que el Stable nos da 6 grados de respiración insuficiente dependiendo de la frecuencia y el esfuerzo respiratorio. Estos grados van a ser del 1 al 6, siendo el 1 normal, y progresivamente van aumentando conforme más dificultad respiratoria tiene el recién nacido. Entonces tenemos que el grado 1, lo normal, es que un recién nacido tenga una frecuencia respiratoria menos de 60 sin signos de insuficiencia respiratoria. Nuestro recién nacido estará normal. El grado 2 va a ser aquí el recién nacido que tenga más de 60 respiraciones por minuto con esfuerzo respiratorio normal. El grado 3 va a ser aquel recién nacido que tenga más de 60 respiraciones por minuto con trabajo moderado al respirar, algunas retracciones presentes y además de tener quejidos, gruñidos o puede tener aleteo nasal. El grado 4 va a ser aquel que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto con trabajo significativo al respirar, retracciones moderadas a severas y quejidos o aleteo nasal. El grado 5 va a ser aquel que tenga frecuencia respiratoria menos de 60, pero esfuerzo respiratorio muy significativo, quejido, aleteo nasal, retracciones profundas externales, subcostales y o intercostales. También puede tener periodos de apnea, generalmente por eso la frecuencia está ya debajo de 60. Y el grado 6 es aquel que tiene apnea severa o está jadeando o balbuceando. Esta es una señal de paro cardíaco, es una señal preparo. Requiere reanimación cardiopulmonar avanzada inmediata, incluyendo ventilación a presión positiva con bolsa y máscara, seguido por intubación endotraqueal y la ayuda de ventilación a presión positiva con ventilación mecánica invasiva. Y también posiblemente el apoyo de drogas inotrópicas. Ahora, la respiración insuficiente puede deberse a dos problemas. Una, problemas primarios del pulmón y el otro, causas no pulmonares. Los problemas primarios del pulmón generalmente pueden ser neumonías, secundaria a una infección cognatal, pulmones no maduros, deficiencia de surfactante, generalmente los prematuros, y que no hayan recibido maduración pulmonar, aspiración de líquido amniótico, meconio, sangre o líquido del estómago,
compromiso del pulmón secundario a una hernia diafragmática u otra más en el pecho y la presencia de neumotórax. Las causas no pulmonares suelen ser una enfermedad cardíaca, acidosis metabólica que el neonato trata de corregir, acidosis para llegar a ser hipocápnico, desorden del cerebro, hemorragias intraventriculares, hemorragias intraparenquimatosas, meningitis, edema cerebral o shock del encéfalo secundario a episodios de asfixia perinatales o postnatales. Tenemos que uno de los problemas más difíciles de manejar es la hernia diafragmática congénita. Esta puede presentar al nacimiento bebés cianóticos con respiración insuficiente, con un abdomen excavado, que generalmente es porque el intestino está dentro del tórax y en el abdomen no contamos con intestino. Sonidos respiratorios disminuidos o ausentes en el lado de la hernia y sonidos del corazón que son mejor escuchados en el lado opuesto de la hernia, ya que generalmente vemos ruidos intestinales en este lado donde habitualmente está el corazón, ya que, como vemos en la imagen, al haber una hernia diafragmática quiere decir que hay una falla en el diafragma por donde atraviesan los intestinos hacia el tórax, comprimiendo al pulmón y al corazón, y que generalmente esta compresión hace que los pulmones se desarrollen de manera inadecuada, dando una hipoplasia pulmonar. Ahora, en estos neonatos pueden tener problemas respiratorios inmediatamente al nacer, eso es común. Y generalmente, hoy en día ya sabemos que un neonato al nacer ya puede venir con diagnóstico de hernia diafragmática, porque las técnicas de ultrasonido o ecografía durante el embarazo ya distinguen a los recién nacidos con estos problemas, por lo que debemos estar preparados previo al nacimiento ya para recibir a un recién nacido con estas características. Generalmente cuando no sabemos que tiene una hernia diafragmática, lo que hace un individuo al recibir a este tipo de neonatos es empezar con ventilación con bolsa y máscara durante la reanimación. El problema viene a que al estar el estómago y el intestino llenos en el tórax y al empezar con ventilación con bolsa mascarilla, estos empiezan a llenarse de aire y se expanden en el tórax, ejerciendo presión sobre los pulmones y sobre el corazón, lo cual debilita la ventilación y también debilita la circulación. Por lo que es muy importante no ventilar al paciente con bolsa y máscara si se sospecha de una hernia diafragmática o si ya se tiene el diagnóstico de una hernia diafragmática. El neonato con hernia diafragmática deberá ser intubado y colocar una sonda orogástrica inmediatamente para aspirar el aire de estómago y a nivel intestinal. Si es posible, hay que conectar el tubo orogástrico a un aparato de aspiración intermitente. Si este tipo de aspiración no está disponible, continúa aspiración del estómago hasta que el paciente sea transferido o trasladado. Entonces, en esta radiografía tenemos una hernia diafragmática congénita. El tubo endotraqueal, en amarillo lo vemos desviado hacia la derecha, porque el intestino y el estómago están dentro de la cavidad torácica, desplazando pulmones y corazón hacia el lado izquierdo. Vemos también que el catéter arterial umbilical está también desviado hacia la derecha. El intestino, es todo esto que vemos aquí, vamos a ver imagen del intestino en la radiografía. Y la punta, algo muy importante que llama la atención en las radiografías y que nos confirma el diagnóstico también, es que la punta de la sonda orogástrica se va a encontrar en el tórax. Colocamos la sonda orogástrica y es esta que viene por acá. No atraviesa el diafragma, sino que más bien se regresa, y es porque el estómago está dentro de la cavidad torácica. Ahora, otra técnica que que nos da el stable, que en estas pautas para manejar un neonato con dificultad respiratoria, es cómo evaluar la respiración insuficiente en dependencia de otros signos. Por ejemplo, las retracciones. Nos da 4 grados, siendo 1 normal y 4 el que tiene mayor dificultad respiratoria. Tenemos retracciones cuando no tiene ninguna, cuando tiene suaves y retracciones intercostales, cuando tiene moderadas, intercostales y subesternales, y cuando tiene severas, subesternales profundas, y además puede tener retracciones intercostales y supraesternales. Tenemos que en azul las subesternales debajo del esterno, subcostales debajo de las costillas
intercostales dentro de las costillas, se hunde la piel dentro de las costillas, y supraesternales sobre el esternal. Recordad que las más graves son las intercostales y las supraesternales, que generalmente se presentan cuando un neonato tiene mucha dificultad respiratoria. Otra forma de evaluar la respiración insuficiente es con el color, donde normal será rosado, un grado 2 será extremidades azules o rosadas al centro, es decir que hay acrocianosis, y un grado 3 azul totalmente, gris o muy pálido. Otra forma de evaluar la respiración insuficiente es mediante la perfusión con el llenado capilar. Si el llenado capilar es rápido, menos de 3 segundos, es normal. Si el llenado capilar es lento, más de 3 segundos, en tronco y piernas, y puede estar moteada la piel, es un grado 2, y un grado 3, llenado capilar lento, más en la piel pálida y en extremidades frías, frescas. Puede tener moteado significativo de la piel. Y otro método para evaluar la dificultad respiratoria será la necesidad de oxígeno. Tenemos que un grado 1 normal va a ser cuando no necesite oxígeno y sature más del 90%. Un grado 2 va a ser cuando necesite menos de 50%, una FiO2 de menos del 50% para mantener saturaciones de más del 90% o una presión arterial de oxígeno de más de 50. Cuando necesite más de una FiO de 50% para mantener una saturación de más del 90% o una presión arterial de oxígeno de más de 50. Un grado 4 cuando necesite más de 80% de FiO para mantener saturación sobre el 50% o presión parcial de oxígeno más de 50. Y un grado 5 cuando necesite oxígeno al 100% y no pueda mantener saturación de más de 90%. Ahora, debemos tener, cuando manejemos un neonato con dificultad respiratoria, debemos tener ciertos conceptos muy claros en la cabeza y son los siguientes. Primero, ¿qué es hipoxemia? Hipoxemia es la baja oxigenación normal de sangre arterial, es decir, la cantidad baja de presión parcial de oxígeno. Isquemia es cuando el flujo sanguíneo está reducido en ciertas partes del cuerpo y esto conduce a que haya hipoxia. ¿Hipoxia qué es? Es el flujo reducido de oxígeno a los tejidos finos, debajo de niveles fisiológicos requeridos para el funcionamiento normal de la célula. Y asfixia qué es? Es una condición en la cual hay una significante reducción del suplemento de oxígeno a los tejidos finos con la acumulación de dióxido de carbono y ácido láctico y la posterior muerte celular. Ahora, si nos ponemos a analizar el proceso fisiológico que sigue estos procesos de hipoxemia, acidosis metabólica y muerte celular, será el siguiente. Primero vamos a tener que hay una hipoxemia, es decir, un nivel bajo de oxígeno en la sangre arterial. Por sí misma no puede causar daños, pero al haber hipoxemia el cuerpo trata de compensar esto, aumentando la extracción de oxígeno de la sangre a nivel de los tejidos finos. Esta hipoxemia entonces nos va a llevar a un estado de hipoxia, que va a ser el nivel bajo de oxígeno arterial, que era la hipoxemia, dando lugar a la entrega disminuida de oxígeno en el tejido. Entonces, hipoxemia es la baja cantidad de oxígeno en la sangre e hipoxia es la disminución de la entrega de oxígeno al tejido fino. Esta hipoxia por un periodo de tiempo muy corto puede compensarse, ya que el cuerpo empieza a trabajar con oxígeno disminuido o incluso sin oxígeno, condicionando así un metabolismo denominado metabolismo anaerobio. Este metabolismo anaerobio tiene una característica particular, que se consumen enormes cantidades de glucosa y glucógeno en un periodo de tiempo corto. Esto para tratar de mantener el funcionamiento adecuado de las células y mantener vivas a las células. Sin embargo, esta clase de metabolismo causa acumulación significativa de ácido láctico. Este ácido láctico baja el pH de la sangre y lleva a una acidosis, que será un tipo de acidosis metabólica. En esta acidosis metabólica, la célula ya no va a poder funcionar de la forma que debe y al estar sometida a un pH extremo puede causar la muerte de la célula. Entonces este es el proceso que ocurre cuando hay hipoxemia. Si la sangre no puede entrar en los pulmones apropiadamente, entonces la hipoxemia y la acidosis persisten. La situación empeora poco a poco. Esto resulta en un problema crítico y clínico llamado hipertensión pulmonar persistente en los neonatos. Aquellos neonatos con hipertensión pulmonar persistente son un desafío clínico muy importante y generalmente
puede estar comprometida la vida del neonato. Ahora, ¿cómo vamos a analizar la gasometría? Esta gasometría se debe obtener en sitio arterial o en sitio capilar para evaluar dificultad respiratoria de origen pulmonar. Debemos obtener una gasometría arterial. Y las muestras capilares son útiles para evaluar pH, PCO2, bicarbonato, pero no nos sirven para evaluar el PO2. Los valores normales los tenemos aquí, un pH de 730 a 740 en las dos muestras, un PCO2 de 35-45 en arterial y de 35-50 en capilar, un PO2 de 50-80 en arterial y un PO2 de 35-45 en capilar. Ven porque no es tan útil para evaluarla. Un bicarbonato de 19 a 22 en arterial y de 19 a 22 en capilar, y un exceso de base de más o menos 2 en las dos muestras. La saturación de oxígeno generalmente en sangre arterial no va a ser tan confiable porque, como recordamos, la curva de disociación de la hemoglobina llega a un punto en el que, a pesar de que haya PO2 en grandes cantidades, la saturación solo va a llegar hasta 99-100%, mientras que en el tubo capilar va a estar entre 90 y 95%. Y hay que tener en cuenta mucho la altitud a la que estamos porque pueden variar también estos datos. Ahora, ¿cómo se parecen los gases sanguíneos? ¿Qué datos debemos tener en cuenta en los gases sanguíneos? Primero, que el PCO2 mayor de 50 es anormal. Un neonato que tenga un PCO2 más de 50 debe ser supervisado muy cuidadosamente, repetir la gasometría entre 1 a 2 horas y asistirlo con ventilación con bolsa máscara, intubación endotraqueal o ventilación a presión positiva con una ventilación mecánica. Si tenemos un pH menos de 730, evaluar si la causa es respiratoria, metabólica o ambas. Tendremos que irnos al PCO2 y al bicarbonato en la gasometría para evaluar si es una acidosis metabólica o respiratoria. Cuando lo más bajo sea el pH, tendremos que la situación clínica de nuestro neonato será peor. El PO2 menos de 50, con una FIO de más de 50, es un dato crítico. Si es así, hay que aumentar el oxígeno y estar preparado para asistirlo con ventilación e incluso intubación endotraqueal. Cuando hay esfuerzo respiratorio en el neonato, cuando los gases fueron obtenidos, si el neonato empeora después de la primera toma de gasometría, y esta gasometría estuvo bien, pero el esfuerzo respiratorio aumentan los signos de dificultad respiratoria, deberemos tomar una nueva gasometría, ya que la falta de respiración o el aumento de los signos de dificultad respiratoria indican hipoxemia, hipoxia, acidosis y retención de CO2. Así que un neonato puede empeorar, a pesar de que una gasometría previa esté adecuada. Lo que debemos vigilar son los signos de dificultad respiratoria. Otro dato importante que tenemos en el stable acerca de problemas respiratorios va a ser la obstrucción de vía aérea. La obstrucción puede darse en ciertos pasajes importantes: a nivel nasal, a nivel de boca o mandíbula, a nivel de laringe y tráquea y a nivel de bronquios. Los síntomas principales de obstrucción de vía aérea son estridor y la presencia de retracciones en nuestro recién nacido. Así que, a pesar de que la obstrucción de vía aérea no es común, debemos estar siempre preparados para reanimar y estabilizar estos neonatos. Hay dos condiciones que debemos tratar de estabilizar en el momento de la recepción y generalmente en el hospital de comunidad, que son la atresia de Conas y la secuencia de Pierre-Robin. La atresia de Conas es aquella condición en la que una o ambos conductos nasales se encuentran bloqueados. Cuando ambos conductos están bloqueados, el neonato puede tener una dificultad significativa al respirar y puede necesitar una vía aérea oral o una intubación endotraqueal. El neonato puede estar cianótico en los periodos de descanso, pero un dato importante es que se pone cianótico y cuando llora, porque abre la boca, mejora. Es decir, respira por la boca, pero al estar las guanas obstruidas no puede respirar por la nariz. Y el signo clínico es este, que mejora con el llanto. Entonces lo que debemos usar será una cánula oral o una cánula bucal. Generalmente los tamaños a usar son $0 en el recién nacido prematuro o pequeño y 0 para el neonato a término. Si es un neonato grande podemos usar una cánula oral de tamaño 1. Otro desafío importante en este punto es la secuencia de Pierre-Robin.
Aquellos neonatos que tienen una mandíbula muy pequeña, con una lengua del tamaño normal, que obstruye el paso de aire, pueden también tener dificultad respiratoria. Como vemos en esta imagen, ocasionalmente estos pequeños también tienen paladar hendido. Si estos neonatos que tienen la secuencia de Pierre-Robin, que se caracteriza por una mandíbula pequeña, una lengua de tamaño normal y a veces paladar hendido, tienen dificultad respiratoria también asociada por alguna causa o porque la lengua obstruye la vía aérea, debemos colocar al neonato boca abajo. Con esto probablemente la vía aérea se abra, pero hay que considerar una, un procedimiento que es la colocación de un tubo nasofaringeo para que nuestro neonato pueda respirar. ¿Qué consiste en este tubo nasofaringeo? Pues consiste en colocar un tubo a través de la nariz que vaya por la cavidad nasal hacia la faringe, y esto ayuda a mantener abierta la vía aérea, porque él no tiene obstrucción ni dificultad a nivel de epiglotis, ya que no necesitará un tubo endotraqueal, a menos que sí tenga algún problema más complejo. Pero si no tiene ningún problema más complejo, lo que podemos hacer es colocar un tubo nasotraqueal. Para este procedimiento, primero, hay que cubrir con gel estéril lubricante los últimos 2.5 centímetros de la punta de un tubo endotraqueal. Introducimos el tubo por un lado de la nariz hasta la hipofaringe. Introducimos por la nariz hasta la hipofaringe. Para averiguar la ubicación del tubo, abrimos la boca y podemos revisar por laringoscopia dónde está ubicado. Verificar la punta que esté visible en la garganta, asegurando el tubo con una cinta después, combinando con la posición boca abajo. El tubo nasofaringeo es usualmente eficaz para mantener abierta la vía aérea en los neonatos con un síndrome de Pierre-Robin. Ahora, si el neonato tiene dificultad respiratoria, podemos sostener la respiración y oxigenación con la adición de presión continua positiva por el conducto de aire con un método denominado CPAP a 6 a 8 centímetros de agua. O poner al neonato en una campana con humedad y oxígeno suplementario para mantener saturación sobre el 90%. Tener en cuenta que si el tubo nasofaringeo no produce los resultados necesarios, debemos considerar una vía aérea oral antes de intubar, o incluso colocar un tubo endotraqueal o incluso un tubo nasotraqueal, que son procedimientos un poco más complejos. Intubar a neonatos que sufren de Pierre-Robin puede ser bastante difícil por la mandíbula pequeña, por lo que generalmente incluso para neonatólogos capacitados es un desafío este procedimiento. Ahora, otro punto importante es que hay que vigilar señales de peligro del sistema respiratorio, señales de que el neonato puede caer en un shock, puede llegar más rápidamente a acidosis respiratoria, que posteriormente se haga una acidosis metabólica y progrese a shock y muerte. Estos signos van a hacer que la frecuencia respiratoria esté en más de 60 respiraciones por minuto, con trabajo de respiración creciente, retracciones moderadas, severas, aleteo nasal y quejido o gruñido. Que haya aumento rápido de la concentración de oxígeno para mantener saturación sobre el 90%, que haya aumento de las necesidades de oxígeno. Que la saturación marginal de oxígeno sea menos del 90% con oxígeno más del 50% es un signo de alarma. Esto puede estar presente sin señales significativas de compromiso respiratorio en neonatos con enfermedad cardíaca congénita cianótica, así que hay que tener en cuenta que la dificultad respiratoria también puede ser de origen cardiogénico. Que hay una frecuencia respiratoria menos de 60, pero respiración muy trabajada, retracciones severas subcostales y o aleteos nasales, o incluso periodos de apnea o de respiraciones periódicas. Apnea o boqueo es otro signo de alarma, y esta es una señal de peligro, generalmente se presenta previo al paro cardiorrespiratorio. Entonces esas señales deberemos vigilar constantemente. Otro punto importante que el Stable nos da es la intubación y ventilación a presión positiva deben ser considerados siempre que no se pueda ventilar o oxigenar adecuadamente con ventilación de bolsa mascarilla, cuando se requiere ventilación prolongada con bolsa mascarilla, si el neonato tiene una hernia diafragmática también, cuando hay un PCO2, una presión parcial de CO2 de más de 55 y con un pH de menos de 7,25 también indicado directamente intubación endotraqueal, si el neonato está cianótico o marginalmente oxigenado, con saturaciones menos del 90% y oxígeno inspirado más de 50%. El neonato cuando tenga periodos de apnea intermezclados con esfuerzo respiratorio, o el neonato tiene episodios recurrentes de apnea y bradicardia severas.
cuando el neonato está boqueando. Este es un signo pre-paro respiratorio. Así que estos son signos en los que debemos tener en cuenta cuando nuestro neonato tenga dificultad respiratoria y, necesite intubación endotraqueal e incluso ventilación a presión positiva con un ventilador mecánico. ¿Qué tamaño del tubo endotraqueal usaremos? Pues hay varias formas de elegir el tamaño. Un método es por el peso. Aquellos neonatos por debajo de 1000 se usará tubos 2.5, entre 1000 y 2000 3, entre 2000 y 3000 3.5 y encima de 3000 entre tubos 3.5 a 4. Otro método es con la edad gestacional. Cuando tenemos una edad gestacional debajo de las 28 semanas, generalmente usamos tubos 2.5. Entre 28 y 34 usamos un tubo 3. Entre 34 y 38 un tubo 3.5 y encima de 38 3.5 a 4. Ahora, los materiales para la intubación endotraqueal se deben guardar junto a un carro de reanimación o una bandeja de intubación en toda sala de reanimación o en toda sala de emergencia. Estos deben tener laringoscopio con pilas adicionales y una lámpara adicional, hojas número 1 para neonatos a término, hojas 0 para neonato pretérmino, generalmente son hojas rectas, y si son neonatos muy pequeños podemos tener también la hoja doble 0. Tubos endotraqueales con un tamaño de 2.5, 3, 3.5 y 4, estilete o guía mandril, aparato de aspiración con un catéter de 10 French o más grandes, un rollo de tela para los hombros, cinta adhesiva de una medida de 1 a 1.5 centímetros, tijeras, tubos para oxígeno, bolsa y máscara de reanimación capaz de proporcionar una alta concentración de oxígeno. Son los materiales básicos que deberemos tener, que también nos recuerda este programa Stable. El rol del asistente antes, durante y después de la intubación es muy importante. Antes de la intubación, el principal rol del asistente es preparar y revisar que todos los equipos estén funcionales. Durante la intubación, el asistente deberá estabilizar la cabeza del neonato y sostener al neonato en caso de ser necesario, dar el equipo al operador cuando éste lo solicite, proporcionar oxígeno de flujo libre, asistir con el catéter de aspiración, elegir un catéter de tamaño apropiado, realizar maniobras de Bull y Selig si el operador se lo solicita. Estas consisten en realizar presión o tracción sobre el cartílago cricoides para facilitar el proceso de intubación, notificar al operador las tentativas de intubación cuando exceden los 20 segundos y notificar al operador el deterioro del neonato. Después de la intubación, el rol del asistente será asegurar el tubo endotraqueal, verificar que el tubo endotraqueal esté colocado en una posición adecuada, conectar la bolsa de reanimación al tubo, ventilar según lo requerido, escuchar con el estetoscopio ambos lados del tórax y sobre el estómago, observar los movimientos del tórax y el abdomen y cortar el tubo si este excede los 4 centímetros por fuera de los labios. Ahora, es importante, un punto importante durante la intubación, minimizar al mínimo la hipoxia durante este proceso. ¿Por qué es importante? Porque, como vimos, los procesos de hipoxia pueden llevar a deterioro del recién nacido por un proceso de hipoxia, hipoxemia, acidosis metabólica y muerte celular. Por eso es importante saber los pasos que se deben tomar para prevenir o para reducir al mínimo la hipoxia durante el procedimiento. Primero, proporcionar flujo libre de oxígeno. Segundo, limitar los intentos de intubación a 20 segundos. Y tercero, proporcionar ventilación apropiada antes y entre las tentativas de intubación. Entonces, el primer punto, usar oxígeno a flujo libre. Si un neonato está haciendo esfuerzo respiratorio, el oxígeno a flujo libre debe ser proporcionado. El asistente durante el periodo de intubación deberá mantener un tubo de oxígeno fluyendo a 5 litros por minuto cerca de la boca, como vemos acá, o cerca de la nariz, sin estorbar, obviamente, el procedimiento de intubación. Los flujos mayores de 5 litros por minuto no son necesarios y únicamente refrescarán al neonato si el oxígeno no se ha calentado. El segundo punto importante es que si la intubación no se ha logrado con éxito en el plazo de 20 segundos después de introducir la hoja del laringoscopio, el procedimiento debe ser detenido y el neonato estabilizado.
Si es posible, ventilarlo con una bolsa y máscara y proporcionar oxígeno a flujo libre al 100%. Una vez que esté estable nuevamente, saturando sobre 90%, podemos volver a intentar el proceso de intubación. Ventilar antes y entre las tentativas también es importante. Antes de la intubación se debe ventilar al neonato con bolsa y máscara usando oxígeno al 100%. Si la intubación, como dijimos, no es exitosa, en el plazo de 20 segundos, el recién nacido debe ser ventilado otra vez con oxígeno al 100% vía bolsa y máscara antes de realizar otra tentativa de intubación. ¿Qué complicaciones puede tener el procedimiento de intubación? Puede producir o aumentar la hipoxia, causar trauma en los tejidos finos e introducir infección. También es otra complicación. Sin embargo, cuando un individuo sea capacitado en esto, el procedimiento no debe llevar estas complicaciones y la incidencia de complicaciones debe ser mínima. Ahora, ¿cómo colocamos apropiadamente la mascarilla para ventilación de bolsa máscara? Primero, colocamos la mascarilla sobre la boca y nariz del recién nacido. Este debe cubrir la nariz y la boca totalmente. El borde inferior de la máscara debe cubrir el borde de la barbilla. Evitar presionar encima de los ojos y colocarla formando un sello. Las manos debemos colocar en forma de C. Presionar suavemente hacia abajo, pero no presionar la cabeza del neonato contra la cama. Colocar el pulgar por encima del borde superior y el índice por debajo, formando una especie de C. Esto permitirá formar un sello hermético y expandir los pulmones del neonato. Ahora, para la intubación endotraqueal no vamos a ahondar mucho en el procedimiento para no alargar tanto este video, ya que el procedimiento de intubación endotraqueal lo tenemos en los videos del NRP. Si no los has visto, te recomiendo que los veas, son bastante completos y bastante interesantes. Solo vamos a dar ciertas indicaciones puntuales de la intubación endotraqueal. Primero, que debemos proporcionar de forma anticipada ayuda al personal que está realizando el proceso de intubación. Proporcionar la aspiración de forma oportuna, ayudar a sostener la cabeza y proporcionar oxígeno a flujo libre, como vemos aquí, es de gran importancia. Una vez que ya se haya realizado el proceso de intubación, generalmente el operador sostendrá el tubo con seguridad, del modo que vemos, presionando con el dedo índice contra el paladar, o un segundo método es el que vemos aquí, sosteniéndolo con seguridad, fijándolo a la comisura labial. Pero este puede llevar a que se salga el tubo accidentalmente, así que más seguro es el método de sostener el tubo contra el paladar del recién nacido de forma firme, pero no sin lastimar los tejidos blandos. Ahora, la intubación endotraqueal. ¿A qué profundidad vamos a introducir? Como regla normal para la profundidad deberá ser el peso más 6. El peso en kilogramos del neonato más 6. Esto nos dará la profundidad de inserción del tubo endotraqueal. Generalmente pesos entre 1000 y 2000, 7 centímetros, inferior al 1000, 6 centímetros, entre 2000 y 3000, 8, entre 3000 y 4000, 9 o superior a 4000, 10 centímetros. Pero es más fácil el peso más 6, es un método bastante útil y fácil de recordar para la profundidad del tubo endotraqueal. Ahora, para fijar el tubo endotraqueal, primero cortamos dos pedazos de cinta adhesiva en forma de V y una en forma de X. Si es posible, prepare las mejillas y el labio superior con una capa hidrocoloidea protectora para proteger la piel del recién nacido. El pedazo en X se lo aplica primero en el labio superior. Un brazo de la cinta más baja se envuelve alrededor del tubo. Envolvemos el brazo alrededor de la cinta, el primer brazo, levantando ligeramente y asegurándonos de que las marcas del tubo estén a la altura del labio para no introducirlo demasiado o para no extraer el tubo endotraqueal. Posterior a esto aplicamos el pedazo en forma de V para ayudar a asegurar la cinta subyacente. La parte superior de la V se aplica primero en el labio superior y la parte inferior alrededor del tubo. Como vemos aquí, la parte de abajo se envuelve alrededor del tubo y se continúa envolviendo en el tubo la cinta un poco hacia arriba hasta
que sobre 1 centímetro aproximadamente de la cinta. Doblamos 1 centímetro de la cinta restante para formar una pequeña lengüeta, esto para retirar cuando vayamos a retirar el tubo, y planear introducir una sonda para descomprimir el estómago una vez que el tubo endotraqueal se haya asegurado, porque generalmente con la ventilación a presión positiva con la bolsa máscara inflamos también el abdomen, así que debemos extraer el aire que se nos pasó hacia el tracto digestivo. La localización del tubo endotraqueal generalmente va a estar entre 1 y 1.5 centímetros sobre la carina o a nivel de T3 y T4. Es la ubicación óptima del tubo. En estas imágenes vemos que está una ubicación correcta. Aproximadamente aquí está la carina, aproximadamente 1 centímetro sobre la carina o entre T1, 2, 3, 4, entre T3 y T4. Observamos también que en esta otra el tubo no está en la posición adecuada. Vemos 1, 2, 3, 4 y está más abajo, casi entre 5 y muy cerca a la carina. Así que este está demasiado introducido. Ahora, el tubo colocado demasiado abajo puede hacerse selectivo, es decir, irse a un bronquio. Generalmente se van al bronquio derecho por anatomía. En este caso observamos que el pulmón izquierdo tiene áreas de atelectasia, mientras que el pulmón derecho está hiperinsuflado, pudiendo causar un neumotórax también en este lado. Como vemos en este también está selectivo, está más selectivo al lado derecho, y el pulmón izquierdo está atelectasiado, pero el pulmón derecho está hiperinsuflado y ya hizo un neumotórax. El neumotórax. Debemos de estar pendientes, sobre todo cuando realizamos intubación, de no causar un neumotórax. Se caracteriza porque, a pesar de que lo intubamos, aumenta el registro respiratorio. Puede haber apnea, cianosis, incremento del esfuerzo respiratorio, taquipnea, quejidos, aleteo nasal, retracciones, hipoxemia, hipercapnia y desarrollo de acidosis respiratoria y metabólica. Generalmente se ve un tórax hiperinsuflado también, que es la característica más común, y hay mala entrada de aire. Generalmente también se acompaña de signos sistémicos como bradicardia, hipotensión, va a haber asimetría del tórax, un cambio en el punto de impulso máximo del corazón, dificultad de palpar los pulsos y piel marmórea. En estas imágenes vemos en la del lado derecho primero neumotórax del lado derecho con atelectasia del pulmón izquierdo. Está un neumotórax y está atelectasia del pulmón izquierdo. Y acá un neumotórax subpulmónico debajo del pulmón derecho. En esta otra imagen vemos neumotórax bilaterales y en esta vemos un neumotórax del lado derecho masivo con desplazamiento del mediastino hacia la izquierda y total colapso del pulmón derecho. Y otro caso que se puede dar es la presencia de un neumopericardio. Este generalmente, si no es evacuado inmediatamente, puede hacer un bloqueo cardíaco y ser peligroso para la vida del paciente. Se deberá realizar una pericardiocentesis de emergencia evacuatoria. Se caracteriza porque hay aire en pericardio y produce disminución de la actividad del corazón, de la actividad de bomba del corazón. Los signos clínicos generalmente son ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos y shock. Ahora, un método clínico que es de bastante ayuda es la transiluminación para la detección de neumotórax. Esta transiluminación, primero, se puede lograr a menudo usando una luz de fibra óptica de alta intensidad colocándole debajo de la axila del recién nacido del lado que sospechamos que hay neumotórax. Si la transiluminación no está disponible o usted está inseguro, hay que confirmar con una radiografía, ya que la radiografía es lo que nos da el diagnóstico definitivo de neumotórax a través de la evaluación de la imagen. Además,
tener cuidado en aquellos niños que tienen hidros fetal, como es el caso de aquellos niños con incompatibilidad anti-D, ya que estos suelen tener una cantidad significativa de edema en la pared y puede simular un neumotórax, pero generalmente no. Al realizar la transiluminación, cuando colocamos la luz con fibra óptica debajo de la axila, se ilumina totalmente el lado donde está el neumotórax. Si colocamos al otro lado, generalmente la luz se mantiene solo ese lado. Igual tenemos un video acerca de colocación de tubo endotraqueal con todo el método y todo un caso clínico, así que te recomiendo también que lo revises. En cuanto al manejo, tenemos que tener en cuenta que no todos los neonatos con neumotórax necesitan ser drenados, sin embargo algunos neumotórax causarán bastante compromiso respiratorio y cardiovascular, por lo que debemos evaluar el estado clínico del paciente. La aspiración con aguja se realiza como primer método y generalmente es lo más necesario, pero si falla la aspiración con aguja se debe colocar un tubo torácico para evacuar el neumotórax. Ahora, ¿qué equipos necesitamos para la aspiración? Dos equipos. El equipo A, una aguja de mariposa número 23 o 25, llave de paso de 3 vías, jeringa de 30 a 50 mililitros, y esponjas con povidona y yodo. Y el equipo B, un catéter angiográfico de 18 a 20 o 22, una pieza en T, una llave de paso de 3 vías, jeringa de 30 a 50 ml y esponjas con povidona. ¿Qué vamos a conectar? Vamos a conectar la jeringa con la llave de 3 vías y con vía hacia la jeringa de mariposa o hacia el angiógrafo, que va a ser con el que hagamos la punción, y siempre procurar que todo esto sea un sistema hermético y sellado. De modo que al abrirlo con la llave de 3 vías podamos drenar el neumotórax cuando realicemos la punción torácica. Ahora, ¿qué procedimiento? ¿Cómo realizamos el procedimiento de evacuación de un neumotórax? Primero, después de preparar de forma estéril la piel, la aguja se introduce entre el segundo o el tercer espacio intercostal en la línea axilar o medio clavicular anterior, siempre en el borde superior de la costilla inferior para evitar el paquete vasculonervioso. Se debe tener cuidado al insertar la aguja encima de la costilla, como dijimos, para evitar la arteria y el nervio. Si usa un equipo de catéter angiográfico, evite el estilete después de la inserción del catéter en el espacio pleural. Entonces, conectamos el ensamble de una pieza en T, llave o jeringa, es decir, todo el equipo que armamos. Y si usamos el equipo de mariposa, conectamos la mariposa con la llave de paso de 3 vías y la jeringa. Y para drenar, si no se ha drenado todavía una vez realizado la punción, abra la llave de paso al paciente. Aspiramos hasta que se encuentre resistencia o la jeringa esté llena de aire. Cerramos la llave del paciente y empujamos el aire de la jeringa hacia afuera. Abrimos nuevamente la llave y repetimos el proceso. Si el aire se aspira continuamente y hay un drenaje pleural continuo, es probable que necesite ser colocado un tubo torácico. El tubo torácico para los recién nacidos, el tamaño generalmente para los pretérminos de 10 frames y 12 frames para los atérminos. Procedimiento para colocar un tubo torácico tampoco lo veremos, porque como dijimos tenemos un video en donde describimos este procedimiento. Ahora, muy importante cuando realizamos procedimientos de intubación, de colocación de tubos o de punciones torácicas o pericardiocentesis o pleurocentesis, es controlar el dolor. El dolor es críticamente importante para los neonatos que están enfermos y para los prematuros, ya que esto puede hacer que se descompense. Frecuentemente, ellos se vuelven inquietos, difíciles de tratar una vez que están intubados o con algún procedimiento invasivo. Algunas indicaciones para analgesia van a incluir llanto incontrolable, inhabilidad de aguantar cuidados, que parecen cianóticos con estimulación mínima, tratan de respirar en contra del ventilador, no se acoplan de manera adecuada al ventilador. La mayoría de los neonatos pueden tolerar opioides sin problemas, si se administra lentamente. Sin embargo, uno debe monitorear cuidadosamente la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno después de la administración de opioides, ya que pueden estos
producir un colapso cardiorrespiratorio. La meta va a ser proveer un control de dolor que permita mejorar la tolerancia a los procedimientos y mejorar los cuidados del recién nacido. El programa Stable nos recomienda la analgesia con fentanilo para atención primaria. Este se va a usar a una dosis de 1 a 3 microgramos por kilo en dosis intravenosa. Para administrarlo deberemos diluir estos 1 a 3 microgramos por kilo en 2 a 3 ml y lo damos lentamente en un periodo de 15 minutos. Recordar que como es un narcótico, cuando siempre empezar con una dosis menor y repetir si es que no hay una respuesta suficiente. Tener en cuenta que esto, al ser un narcótico, también causa depresión respiratoria y puede conducir al apnea, por lo que debemos estar preparados para brindar soporte ventilatorio con bolsa máscara o incluso intubación endotraqueal. Y es importante que no lo administremos demasiado rápido, siempre lento y en la dosis adecuada. Una sobredosis o una administración demasiado rápida puede conducir a lo que llamamos tórax leñoso o tórax rígido y bloquear la respiración. Los efectos del fentanilo pueden ser invertidos con naloxona, pero podría no haber cambios en la condición del tórax rígido si ya se produce. Eso sería todo en este video. En el siguiente video veremos presión arterial, blood pressure. Recordar que como el programa Stable es un programa para atención primaria, no hemos ahondado demasiado en todo lo que tiene que ver la parte respiratoria y ventilatoria, sino solo en puntos claves para atención primaria, que pueden ser de utilidad, pero que en videos futuros estaremos viendo uno a uno cada uno de los síndromes respiratorios, su tratamiento, los modos ventilatorios, el proceso de intubación y muchas cosas más en cuanto a respiración en problemas respiratorios del recién nacido. Para más videos síguenos en Neonatología en 5 minutos. Gracias.